En este primer tema vamos a trabajar con una hoja de cálculo. ¿Y qué es? Pues es una aplicación informática que nos va a permitir operar con los datos que introduzcamos en las diferentes celdas, nos permitirá organizar y gestionar los datos introducidos, así como representarlos gráficamente. Los objetivos a perseguir en este tema van a ser cómo introducir esos datos en la hoja de cálculo para poder realizar operaciones con ellos, así como utilizar las funciones que incluyen las hojas de cálculo y, por último, elaborar diferentes tipos de gráficos. Para comenzar a utilizar la hoja de cálculo, lo que tendremos que hacer es ir al botón de inicio, todos los programas, y seleccionar el programa de la hoja de cálculo con el cual vayamos a trabajar. Nosotros, en este caso, vamos a trabajar con Microsoft Excel, que pertenece a las Office, al paquete ofimático de Microsoft. El entorno de trabajo de las aplicaciones de la hoja de cálculo es muy similar al que utilizamos con Word. En la parte superior vemos que aparece una cinta de opciones donde podemos elegir los comandos que queramos utilizar. Normalmente, en el menú de inicio vemos que aparecen los comandos relacionados con el formato de los datos que vayamos a introducir dentro de estas celdas. Los documentos de las aplicaciones de las hojas de cálculo se llaman libros y estos libros, a su vez, tienen diferentes hojas. Podremos aumentar el número de hojas activas en el libro o incluso disminuirlo, pero siempre al menos tendremos una. Cada una de estas hojas de un libro está dividida en columnas que se denominan con las letras del alfabeto y en filas que se denominan con números. De manera que cada celda va a tener un nombre y este nombre se va a corresponder con la columna en la que se encuentra y la fila en la que se encuentra. Así, por ejemplo, esta celda que está activa será la celda A1. Lo podemos ver siempre en esta parte de la aplicación. Para introducir datos en una celda tendremos que activarla previamente. Una forma de activarla es haciendo clic sobre ella. Por ejemplo, en este caso estamos activando la celda C2. Para introducir texto o valores numéricos dentro de una celda, simplemente nos tendremos que poner sobre ella y comenzar a escribir. A continuación, vamos a crear una tabla para representar los datos, los resultados de un campeonato de natación, las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios. Vamos a crear una tabla en la cual los títulos será el nombre del participante, apellidos y las puntuaciones obtenidas en la prueba 1, en la prueba 2 y en la prueba 3. Para poder desplazarnos por las celdas, lo que tenemos que hacer es utilizar el botón Intro, que automáticamente nos pasa a la celda inferior, o con el botón tabulador, que nos pasa a la celda de la derecha. Además, podemos utilizar el ratón para colocarnos donde queramos, o bien el cursor de arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos a empezar a copiar y a introducir los datos de los participantes. Berta Ruiz Navas. La primera puntuación que ha obtenido ha sido un 8,5. Simplemente introducimos con el teclado numérico el valor. En la prueba 2, un 7 y en la prueba 3, 7,5. Ahora nos ponemos en la siguiente fila e introducimos los datos del siguiente participante. Gabriel Saiz Muñoz. Ops. Si nos hemos confundido y queremos volver a modificar el texto introducido en una celda, simplemente nos pondremos sobre él y si empiezo a escribir, modificaré y eliminaré todo lo que había escrito previamente. Mientras que esté activa la celda, si queremos volver a lo que teníamos anteriormente, le podemos dar al botón de escape del teclado, que está situado en la parte superior izquierda de nuestro teclado. Si hacemos doble clic con el ratón con el botón izquierdo, estaremos dentro del editor de esta celda y podemos eliminar la última letra, que nos habíamos confundido. Nos ponemos y escribimos las puntuaciones, un 9, un 8 y un 7,5.
Vamos a escribir un par de participantes más para tener más información. Rubén, has obtenido un 5, un 4,5 y un 6,5. Y Julio. $5,5, un 8 y un 4,5. Bien. Ahora que hemos visto cómo podemos introducir datos en una hoja de cálculo, vamos a ver cómo podemos operar con estos datos. Para poder operar con los datos de las celdas, siempre deberemos de poner en la celda donde queramos realizar el cálculo o la fórmula el símbolo de igual. Si nosotros no escribimos con el teclado el símbolo de igual, la hoja de cálculo no lo reconocerá como una fórmula y lo entenderá como si fuera un texto y por tanto no realizará la operación. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero obtener el valor promedio de los resultados obtenidos en las tres fórmulas. El valor promedio de 3 datos significa hacer la suma de todos ellos y dividirlo por 3. Pondré el paréntesis y para poder sumar o indicar el dato de la celda, simplemente, veis que tengo el cursor parpadeando, voy a la celda que quiero seleccionar y hago clic con el botón izquierdo del ratón. Y automáticamente aquí se coloca el nombre de esta celda, E3. Le doy al símbolo de más y ahora voy y selecciono la siguiente celda, F3. Le doy al símbolo de más y selecciono la siguiente celda, G3. Cierro el paréntesis, pongo el símbolo de dividir y pongo el número 3, porque lo que yo quiero calcular es el valor promedio de las calificaciones obtenidas en las tres pruebas. Y esta se calcula sumando los resultados de cada una de las pruebas y dividiendo por 3. Para terminar de realizar el ejercicio tengo que darle al botón de intro de nuestro teclado. Automáticamente Excel nos devuelve el valor promedio o el resultado de la fórmula que yo le he introducido. Para poder ver qué celdas he utilizado en esta fórmula, simplemente tengo que ir a la barra de fórmulas y hacer clic con el botón izquierdo sobre ellas y veré cómo se ponen de color las celdas que han intervenido dentro de esta fórmula. Esto nos puede ayudar a la hora de revisar diferentes operaciones que realicemos. Enter.